Santo y gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que sufriera ahora, él por mí buscó la hiel. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mar me rescató, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues de amor mostrar. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Probad y ver. Historia de hoy. Buena reputación. Este es Raimundo Nonato, casado con Yacinete y padre de 3 hijos. Ellos son adventistas del séptimo día y viven en la ciudad de Río Branco, en Acre, Brasil. Raimundo es un pequeño fabricante de sofás y desarrolla una línea personal de sillones diseñados exclusivamente para el mercado popular en su región. Raimundo y su familia son muy comprometidos con la iglesia y participan activamente en la predicación del Evangelio. Son muy conocidos en la comunidad y queridos por todos los vecinos. Recientemente cedieron su casa para la realización del evangelismo en su barrio y el número de visitas es grande todas las noches. Sin embargo, la familia pasó por una gran prueba hace algún tiempo. Su pequeña fábrica no marchaba muy bien debido a la crisis financiera del país y ellos estaban involucrados en la recuperación de uno de sus hijos, que era adicto a las drogas. Raimundo encontró fuerzas para no abatirse y seguir trabajando, sin imaginarse que los negocios empeorarían. Cierta madrugada, el 24 de enero del 2018, un cortocircuito provocó un gran incendio en su fábrica de muebles. En un intento desesperado por ayudarlos, un vecino logró subir al muro y entró en su terreno. Después que éste tocó la puerta y los despertó, se dieron cuenta que el gran incendio estaba a punto de alcanzar la casa y otras viviendas también.
En poco tiempo los bomberos ya combatían las llamas y casi al mediodía el incendio estaba controlado totalmente. Ninguna casa fue alcanzada por el fuego. Raimundo lo perdió todo. Equipos, materiales, telas, espuma, madera, inclusive los muebles que estaban listos para ser entregados. Entonces la familia se dio cuenta de la importancia de vivir una vida de servicio, de amor al prójimo y de tener una buena reputación en la comunidad. Aquella misma mañana la noticia del incendio corrió por todo el vecindario, por la iglesia, por las tiendas, y empezaron a recibir ayuda de todas partes. Recibieron nuevos equipos, materiales para reiniciar la producción de muebles, dinero y apoyo humano. Otras denominaciones religiosas también los ayudaron en este gran recomienzo. Clientes antiguos y nuevos vinieron a hacer pedidos de muebles, sin siquiera necesitarlos, solo para ayudarlos. Actualmente la familia reconoce que el fuego consumidor permitió que sintieran el poder de Dios en sus vidas, realizando un verdadero milagro. La fábrica fue reconstruida y está mucho mejor. Raimundo contrató más empleados para poder abastecer sus entregas. Uno de ellos es su hijo, que después de muchas oraciones y un tratamiento intensivo, logró libertarse definitivamente de las drogas y volvió a su familia y a la iglesia. Alabado sea nuestro Dios. Queridos hermanos, qué testimonio maravilloso vimos por medio de esta historia, ¿cierto? Ahora quiero invitarlos a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Antes de iniciar la presentación del tema, hoy vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo y tu gracia que tú derramas sobre nosotros cada día. Pedimos en esta ocasión que estés presente en nuestro medio, guiando en todo aspecto de la producción de este programa, y que, oh Dios, podamos ser todos bendecidos por ti. Cuídanos y protégenos, siempre lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando acerca del mensaje del tercer ángel. Y la semana pasada comenzamos con la primera parte del tema acerca del juicio. Vamos a leer lo que hemos estado presentando, el primer mensaje de los tres mensajes de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. Tenemos las buenas nuevas de salvación que Dios nos ha dado para llevar por todo el mundo. A toda nación y raza, lengua y pueblo, y decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria. Debemos respetar, reverenciar a Dios y debemos glorificarle en todo lo que hacemos en nuestra vida. Dice, decía a gran voz: teman a Dios y denle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que, como mencionamos anteriormente, habíamos comenzado con la primera parte del juicio. Habíamos mencionado en esa presentación que todos vamos a ser juzgados. También habíamos mencionado que el juicio comienza con el pueblo de Dios, con aquellos que alguna vez han aceptado a Cristo y tienen sus nombres escritos en el libro de la vida.
Después dijimos que la ley es la base del juicio. Toda ley está basada, todo juicio está basado en ley, y nosotros tenemos la ley moral que nos dice en Santiago 2, por la cual vamos a ser nosotros juzgados. Dijimos que Jesucristo es nuestro abogado. Los ángeles son los que sirven, los que son testigos, los que registran todas nuestras acciones. Dijimos que hay registros de nuestros hechos en los libros, hay diferentes libros, y que el acusador es Satanás, es el acusador o el fiscal en el juicio. El Padre es el juez, pero Jesucristo también es juez porque el Padre le dio todo el juicio al Hijo. También la Biblia menciona que los justos también van a participar en esta obra de juzgar. Vemos en 1 Corintios 6, y dijimos que Jesucristo es justo, Él es fiel y es verdadero, y todos los que lo aceptan como su abogado, Él no ha perdido ningún caso. Pablo, en el tiempo de Pablo, el juicio era futuro. Él había hablado de un juicio que había de venir. Pero como leímos en Apocalipsis 14:7, el juicio ya comenzó. Y esto es lo que vamos a ver en este día. Los 2300 días y el juicio. Hay una profecía, la más larga en la Biblia, y es la que vamos a tratar, que tiene que ver con el comienzo del día del juicio. En Daniel 8, 13 y 14 dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Si leemos el capítulo 8, y recomiendo que lo lean, hay unas visiones que Daniel ve, y el ángel le explica qué representan esas cosas. Pero lo que estaba relacionado al santuario, él no entendía. Pero eso dice, continúa, dice: y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Ahí es donde entra este elemento, la fecha del comienzo del juicio. 2300 días, tardes y mañana, el santuario iba a ser purificado. La visión es para muchos días y no la entendía Daniel, a pesar de lo que se mencionó anteriormente. Dice Daniel 8, 26 y 27, la visión de la tarde y de la mañana, que eran los 2300 días, que ha sido declarada, es verídica. Guarda tú la visión porque es para muchos días. Esta parte que se refería, dice que iba a tomar mucho tiempo. Yo, Daniel, perdí las fuerzas y estuve enfermo algunos días. No pudo comprender todo lo que el ángel le mencionaba. Cuando me recuperé, atendí los negocios del rey. Yo estaba asombrado por la visión y no había quien la entendiera. Todavía no entendía él lo que decía aquí esta visión. Él había visto en visión ahí cerca de ese río Ulai, dice que había visto un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. Luego vino un macho cabrío y lo atacó, lo derrotó. Y entonces en el capítulo se menciona que el carnero representaba Medo Persia
y el macho cabrío representaba a Grecia, y el cuerpo el que tenía enfrente representaba al primer rey, y sabemos que era Alejandro el Magno. Luego dice que le salieron 4 cuernos que representan a la división del imperio entre 4 de los generales del ejército de Napoleón, y luego habla de un cuerno pequeño que tiene 2 fases, y no vamos a entrar en detalles ahora, pero representa a Roma pagana y luego también Roma papal. Pero no entendía él todo lo que tenía que ver con el santuario. Ahora, ¿cuándo comienza la profecía? ¿Cuál es el punto de partida? En Daniel 9, 22 al 27 dice: vino y habló conmigo diciendo, Daniel había estado orando al principio del capítulo 9, pidiendo perdón, y quería que el pueblo ya llegara a salir después de los 70 años que había profetizado Jeremías. Dice: he venido para iluminar tu entendimiento, porque Daniel todavía no entendía todo lo que concernía al santuario. Dice: al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado. Dice: en cuanto comenzaste a orar, fui enviado para estar aquí. Entiende pues la palabra y comprende la visión. Luego dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hablando de Jerusalén. Nota, aquí dice que 60 semanas están determinadas, pero determinadas del hebreo puede ser significar cortadas. Las 70 semanas están cortadas de los 2300 años. Ambos periodos comienzan en el mismo momento. Noten esta traducción. Dice 70 semanas están determinadas, y dice en paréntesis hebreo cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea que del total de las 2300 días hay 70 semanas que están cortadas de ese periodo. Para tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Aquí se está refiriendo al tiempo de gracia que se le da al pueblo judío para que ellos se mantengan fieles a Dios. El versículo 25 dice: conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, este es el punto de partida de la profecía de los 2300 días. Y como dijimos, las 70 semanas también tienen el mismo punto de partida. Las 70 semanas fueron cortadas del periodo total. Dice: hasta el Mesías príncipes habrá 7 semanas y 62 semanas. Esta profecía iba a llegar hasta el tiempo de Jesucristo, y esto ya lo tratamos en otro mensaje anterior, y pueden buscarlo, ahí se van a dar cuenta cuando hablamos acerca de Israel. Y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Dice el versículo 26: después de las 72 semanas, el Mesías será quitado, o sea que va a ser crucificado, y no tendrá nada. Otras versiones dicen no, y no por sí, no por su cuenta. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí se está refiriendo al año 70, cuando el santuario fue
destruido por los romanos. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque Cristo iba a morir y ya no había más necesidad de prefigurar ese sacrificio. Llegaba el cumplimiento de esa profecía. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, continúa diciendo. Si nosotros buscamos en la Biblia, nos damos cuenta que en el momento en que Cristo murió, el velo del templo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo fue roto desde la parte de arriba, rasgado desde arriba hasta abajo, dando a entender de que ya no había servicio más en el templo, en el santuario terrenal aquí en la tierra. Dice, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador, termina esta sección. Ahora, en la Biblia, un día en la profecía equivale a un año, y esto lo hemos mencionado varias veces anteriormente. Números 14:34 dice, así como ustedes estuvieron 40 días explorando el territorio, así también estarán 40 años sufriendo su castigo. Los dos espías habían ido a espiar la tierra, y cuando regresaron, 10 de ellos dijeron, no podemos, somos muy pequeños, somos muy débiles, ellos son gigantes. Pero solo Josué y Caleb dijeron que sí se podía conquistar porque estamos con Dios. Y ahora se le da una profecía. Estuvieron 40 días espiando la tierra, y como no confiaron en Dios, entonces se le iba a dar 40 años, día por año, para sufrir por su falta de fe. Dice, un año por cada día. Eso es para que aprendan qué es lo que sucede cuando se ponen en contra mía. Así que ahí se nos da el concepto que muchas iglesias han utilizado para descifrar alguna de estas profecías. También en el libro de Ezequiel 4:6 dice, pasado ese tiempo, te acostarás sobre tu lado derecho para representar el castigo que va a recibir la gente de Judá. ¿Okay? Esto va a representar el castigo. Te quedarás así durante 40 días, que son 40 años que ellos pecaron. Así que otra vez el concepto de 40 días representan 40 años en las profecías. Ahora, habían 3 edictos que dieron los medopersas para Jerusalén. Y dijeron, se mencionó que cuando se daba este decreto es cuando comenzaba el periodo de los 2300 días y también el periodo de las 70 semanas. En Esdras 1-4, Ciro da el primer edicto, primer decreto, para que vayan y reconstruyan el templo. Ahora tuvieron problemas, especialmente con los samaritanos, y en Esdras 6:1-12, Darío les da otro decreto para que vayan y completen la construcción del templo. Y a final de cuentas, Artajerjes en Esdras 7:12-26 les da otro decreto ahora para no solo ir allá, sino para comenzar los servicios religiosos con la tribu de Leví, y también para tener gobernadores y todo el sistema de gobierno que ellos necesitaban. Y este decreto 457 antes de Cristo es cuando comienza este periodo profético que hemos mencionado. Anteriormente habíamos mostrado esto, las 70 semanas
Si multiplicamos 70 por 7, son 490 días. Y entonces un día por año serían 490 años. Que la primera sección son 49 años, son 7 semanas que mencionamos anteriormente, hasta el 408, cuando se termina la construcción. Y luego hay 62 semanas hasta el Mesías príncipe, que ahí está el edicto, y hasta el Mesías, el año 27. ¿Qué? Se le considera Mesías porque ese fue el año que fue bautizado y el Espíritu Santo lo ungió. Y la palabra Mesías significa el ungido, el Cristo. Mesías en el hebreo, Cristo en el griego y el ungido en español. Así que eso fue cuando él fue bautizado. Luego dice que quedaba una semana más. Dice que a la mitad de la semana Cristo puso fin a los sacrificios porque Él fue sacrificado. Y ahí es donde muere Cristo Jesús. Y el periodo de las 70 semanas termina en el año 34, cuando es apedreado Esteban. Luego Pablo y muchos otros comienzan a ir hacia los gentiles para darles el evangelio. Anteriormente Cristo les había dicho que fueran a las ovejas perdidas de Israel. El tiempo de prueba estaba por terminar y por eso fue en ese tiempo que vino Cristo en persona para ayudarles, para que pudieran reconciliarse con Dios. Pero aún así, estando aquí con ellos, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Esto nos lleva entonces al 22 de octubre de 1844, cuando terminamos de completar los 2300 días, como vemos en esta gráfica, en esta imagen. Ok, ahí está el apedreamiento de Esteban en la parte de la derecha abajo, y entonces añadimos los 1810 años y eso nos lleva al año de 1844, fecha donde es purificado el santuario. Dice aquí una cita que saqué de la internet: para todos los judíos, tantos seglares o seculares como acérrimos creyentes, existe una fiesta que respetan en su forma más profunda, el Yom Kippur, que es el día de la expiación, cuando iba a ser purificado el santuario. Ese día, también llamado el día de la expiación, se celebra el 10 del mes hebreo Tishrei, 10 días después del año nuevo judío, el Rosh Hashanah, que se menciona. Ahora vamos a resumir porque hay muchos detalles y no queremos leer todo el capítulo 16 y todo el capítulo 23, solo vamos a poner algunos puntos sobresalientes. Cuando venían los israelitas, los judíos, a pedir perdón por sus pecados, traían un sacrificio y entonces ellos tomaban al cordero con un cuchillo, le cortaban el pescuezo y entonces la sangre, parte de esa sangre que caía, era llevada dentro del santuario y era asperjada en el velo. O sea que era transferido el registro más o menos de sus pecados ahí al santuario. Una vez al año se purificaba el santuario y era el sumo sacerdote, era el único que entraba al lugar santísimo una vez al año,
para purificar el santuario de todos esos pecados acumulados durante el año. Era un día, un periodo de ayuno y autoexamen. Se afligían las almas, también dicen algunas versiones, porque era un día de juicio y querían estar seguros de que todos los pecados habían sido perdonados. Si alguien no hacía eso en el pueblo, era cortado. Y noten aquí, este juicio es para el pueblo de Israel, no es para todo el mundo. Así como dice el Nuevo Testamento que el juicio comienza con la casa de Dios, aquí vemos que este juicio es para la casa de Dios. Luego el sacerdote, el sumo sacerdote, ofrecía sacrificios para sí, para su familia y para el pueblo. Entonces conseguían 2 chivos. Uno de ellos representaba el chivo expiatorio que iba a morir, que representaba a Cristo, y el otro era Azazel, el otro chivo que representaba el diablo. Y este que no era sacrificado, un hombre lo tomaba y lo llevaba al desierto y lo dejaba allá hasta que muriera. Y eso representa el tiempo del milenio, cuando Satanás va a estar aquí en la tierra por 1000 años, mientras el pueblo de Dios está en el cielo, también participando en el juicio. El sacerdote toma la sangre de estos animales y lo rocía sobre el propiciatorio. En inglés se llama el trono de misericordia. Y en ese lugar era para que la sangre de Cristo pudiera perdonar al pueblo. Podían ser limpiados de todos sus pecados, y el santuario también era purificado de todos esos pecados acumulados durante todo el año. Como vemos aquí en el juicio, en el santuario está el atrio afuera, donde venían el pecador con su ovejita y ahí la degollaba, luego tomaban la sangre y entonces entraba el sacerdote dentro del lugar santo, y ahí en el velo, aquí está de color azul con 2 ángeles, ahí rociaba la sangre que recibían de esos sacrificios. Pero después de 1 año venía el sumo sacerdote. Aquí ponemos la imagen del sacrificio, donde se saca la sangre en el centro, donde se pone la sangre en el velo, y luego en la mano derecha el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, donde están los 10 mandamientos, pero encima está el propiciatorio, la tapa, que representa el trono de Dios y representa el trono de misericordia. Y la sangre es asperjada ahí, porque sin la sangre no hay perdón de pecados. Y entonces así es como es purificado el santuario. Como vemos aquí, la tapa, el propiciatorio, representa la misericordia. Dentro de la caja están los 10 mandamientos, que representan la justicia. Merecemos la muerte, pero cuando vamos al trono de Dios, al trono de la misericordia, y llevamos la sangre que representa la sangre de Cristo, entonces nuestros pecados son perdonados. Noten lo que dice del tiempo en que estamos viviendo ahora, Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Noten ahí que el propiciatorio se le llama aquí el trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Nosotros podemos venir directamente al trono de gracia. En el Antiguo Testamento tenían que ir a través de los sacerdotes, eran los mediadores,
pero ahora Cristo es nuestro sacerdote, nuestro mediador. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, ya no hay más sacerdotes. Nosotros somos real sacerdocio. El sacerdocio terminó con la muerte de Cristo. Si vemos el resto del Nuevo Testamento, una vez que Cristo asciende al cielo, ya no hay más sacerdotes. Son los discípulos, los apóstoles, los que encabezan la obra de Dios. Porque ahora Cristo está en el cielo como nuestro sacerdote. Él representaba todo lo que veíamos en el santuario. Dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La única manera de llegar al Padre. Habíamos mencionado que tomaban 2 chivos y entonces echaban suerte y uno representaba al Señor, el chivo expiatorio, y el otro Azazel, que representaba al diablo. Cristo que murió en la cruz y el diablo que va a estar aquí, según Apocalipsis 20, por 1000 años aquí en la tierra. La fiesta de la expiación era una fiesta muy solemne, como mencionamos anteriormente. Dice la internet, dice los judíos consideran que el día del perdón, Yom Kippur en hebreo, es el día más sagrado de todos, ya que en ese día Israel sería perdonado de sus pecados o bien enfrentaría el juicio. Así que aquí se está representando el juicio. Y eso es la expiación es el tipo y el juicio que comienza es el antitipo. Levítico 23, 27 y 9 dice: el día de este mes séptimo tendrá lugar el día de la expiación. Celebrarán una asamblea santa y ayunarán y presentarán ofrendas al Señor. Toda persona que no ayune en ese día será extirpada de su pueblo, será cortada, dicen otras versiones. Arriba puse Levítico 23, 27 y debería ser y 29. Ahora, el santuario terrenal era figura y sombra del santuario celestial. Y esto es importante notar. En Hebreos 8, sería bueno leer los capítulos 8 y capítulo 9 del libro de Hebreos. Dice, porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Dice, ellos sirven, los sacerdotes aquí en la tierra, lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les había advertido a Moisés. Estos representaban algo que estaba tomando lugar o que iba a tomar lugar en el cielo. Cristo iba a llevar a cabo esta obra, pero comenzando el juicio verdadero, no el tipo, sino el antitipo, no la figura y no la sombra, sino la realidad misma. Pero esto ya dice, se lo había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo, mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y el modelo era el santuario celestial. Ahora, hay purificación en el santuario celestial. O sea que habíamos mencionado, de la internet sacamos ahí, donde mencionaba que era el día más solemne, era el día del juicio. Y en el día del juicio, el día de expiación, se purificaba el santuario. Ahora, algunos van a decir, ¿cómo vamos a purificar el santuario celestial? Pues así como en la tierra, los pecados estaban ahí representados en el velo, la sangre que se
ponía ahí, también en el cielo están registrados nuestros pecados. Y a medida que somos juzgados, si hemos sido perdonados, todos esos pecados son quitados de los registros celestiales, y así es como se va purificando el santuario celestial. En Hebreos 9, 22 y 23 dice: pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos. Así que iba a comenzar una purificación de los pecados en el santuario celestial, como nos dice aquí. Pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos. Ahora, lo que se hacía en la tierra era un tipo o una representación de lo que haría Cristo en el cielo. Noten ahí también en Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, noten, Cristo es el sumo sacerdote, ya no necesitamos sumos sacerdotes aquí en la tierra. Por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, es el santuario celestial, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención. Y obviamente eso era para nosotros. Ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. En el sacrificio en el cielo es la sangre de Cristo que es presentada allá. Como mencionamos, esto nos lleva al 22 de octubre de 1844. Noten aquí que las fiestas judías eran como profecía, eran tipos de la realidad. El número 1 tenemos la Pascua, que se refiere a la crucificación de Cristo. En el mismo día que se estaba celebrando la fiesta de la Pascua fue cuando Cristo murió. Por eso es que Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Y el siguiente día, el 15 de Nisan, es el día de las ánimas, de los panes sin levadura. Representaba el tiempo en que Cristo iba a estar en la tumba. Como estaba sin pecado, no se corrompió su cuerpo el tiempo en que estaba ahí. Luego, el número 3 están las primicias, que sucedió el domingo de resurrección. Representa la resurrección de Cristo, que Él es la primicia junto con otros, cuando las tumbas fueron abiertas y ellos se fueron con Cristo como primicia de la gran cosecha que vamos a tener cuando Cristo regrese otra vez. Luego, número 4, tenemos el Pentecostés, que representa la entronización de Cristo, y también el día cuando cayó el Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban reunidos en el aposento alto. Luego está la fiesta de las trompetas, que sucede el 1 de Tishri, que representa la primera vez que se predica este mensaje de los 3 ángeles, que les dice que el tiempo del juicio ha llegado y hay que proclamar las buenas nuevas, hay que temer a Dios y darle gloria. Luego la sexta fiesta es la expiación, que es el 10 de Tishri, representa el comienzo del juicio investigador. La otra fiesta que no se cumple todavía es el de las cabañas, representa el tiempo de la venida de Cristo. Ellos ahí recordaban el tiempo en que estaban en el desierto
en su camino rumbo a la Canaán terrenal. La segunda venida es el tiempo que vamos a estar rumbo a la Canaán celestial. También tenemos otros, el año litúrgico del pueblo de Israel. Noten aquí, en el día 10, el lunes 10, se preparó al Cordero. Cristo fue ungido por María Magdalena en ese día. Luego el viernes fue el día de la crucifixión de Cristo, el día de la Pascua. El 15, el día de las ácimas. Luego el 16 es el día de los primeros frutos, es la cosecha de la levadura, la cebada. Después tenemos el tercer mes de Sivan, que tenemos el Pentecostés, que originalmente era el día en que fue entregado la ley. 50 días después de la primera Pascua que se celebró en el desierto, celebraron ellos el Pentecostés. La fiesta de Pentecostés fue cuando fue dada la ley en el Sinaí. Y en ese tiempo también era un día de cosecha, de la cosecha del trigo en aquel entonces. Cuando vamos a la otra gráfica aquí, vemos que en el día, estamos en el mes séptimo, mes Tishri, que representa septiembre y octubre. Ahí en el primer día es el día de las trompetas, tocaban el shofar, ¿verdad? El cuerno ese que usaban como trompeta. Y anunciaban que quedaban 10 días para estar listos para el juicio, el día de expiación que cae ahí en el día 10 de Tishri. Ese es el que es conocido hoy como Yom Kippur, el día de juicio, el día de la trompeta, como Rosh Hashanah también. Ahora, algo interesante es que en el calendario cívico, ese primer día de las trompetas era el primer día del año cívico. Ahora, entonces, la última fiesta comienza el 15, la fiesta de los tabernáculos, y todas estas fechas que tienen un círculo rojo representan los sábados ceremoniales que caían en diferentes días de la semana. Aquí en domingo cayeron 3, otro en martes, y en las otras gráficas que mencionamos anteriormente, otros caían en diferentes días. Que regresamos otra vez entonces a donde comenzamos. Vi otra vez al ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Decía una gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. En la próxima presentación vamos a tratar: adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios quiere ser nuestro abogado en el juicio final. Él quiere que nosotros lo aceptemos a Él, que podamos ser transformados, que podamos ser hechos nuevas criaturas, que Él pueda cambiar nuestra naturaleza, que nos pueda hacer en seres espirituales, que podamos estar conectados a Él y llevar fruto. Y Él quiere vivir con nosotros por la eternidad. Si tú no has tomado ese paso de entregarte a Dios, te pido que lo hagas hoy. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias porque Dios es un Dios justo y por eso tiene su juicio para demostrar su justicia, para que su nombre sea vindicado y para que todo el universo se dé cuenta del carácter del amor de Dios,
que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos, oh Dios, a estar preparados para este gran acontecimiento y que podamos vivir contigo por toda la eternidad. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.